Buenos días, les habla Michael Denis Tomala Mollón, estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera de Ingeniería Industrial, y el día de hoy les voy a hablar sobre el procesado de los materiales. Bien, vamos a empezar con un pequeño concepto, como ya sabemos, hemos visto en las anteriores exposiciones, los materiales se pueden dividir en tanto en metales, no metales y como los polímeros también. Todos estos materiales requieren un nivel de procesado muy distinto, ya que todos son diferentes y tienen diferentes tipos de resistencia químicas o físicas. Para que los materiales sean procesados con una mayor tipo de facilidad, se utilizan algunos diferentes tipos de fabricación de otros productos. Como podemos ver, estos se distinguen tanto del concepto de materia prima como la definición del componente. Dentro del proceso de fabricación de algún material, tiene que estar dentro de esta pirámide de procesamiento del material, en donde primero se estudia lo que es la estructura del material. Este puede ser subatómico, de orden atómico, se puede estudiar su subestructura micro y macro. Luego de eso relacionamos con las propiedades del material y estas ya pueden ser mecánicas, ya pueden ser físicas o pueden ser químicas que pueden cambiar de acuerdo al ambiente que se le esté exponiendo. Y por último, el procesamiento del material, que vendría a ser ya la última etapa en la que vamos a procesar de acuerdo a las técnicas que las propiedades y la estructura les hayan permitido. Ahora a continuación vamos a ver algunos ejemplos de procesamiento de los materiales de acuerdo a esta estructura de pirámide. Pues tenemos el procesamiento de los metales. Como podemos ver, dicen que en su estructura varía de acuerdo a la temperatura. Contiene materiales de carbono y se producen cristales de hierro al momento de mover su estructura. Este es un metal activo y puede corroerse. Pues bien, vamos a ver cada una de estas características. Cuando llega el mineral de hierro a la industria, este se procesa junto a la caliza y el carbón mineral, otros materiales que deben extraerse de las minas también, se procesan en lo que son los altos hornos de forma semejante a grandes chimeneas donde pueden ocurrir reacciones que hacen transformar el óxido de hierro en un hierro metálico. Los altos hornos en los que estos comienzan a fundirse consumen una gran cantidad de energía y producen gases de mayor o menor medida, y estos se difunden a la atmósfera. El hierro así es obtenido, contiene una gran cantidad de impurezas, entre ellas está el carbono, que lo hemos mencionado antes, que sí excede cierta proporción y convierte una aleación en frágil y muy dura. Para eliminar estas impurezas y el carbono en exceso, se usan lo que son los convertidores que mediante el calentamiento de inyección de gases convierten la mezcla en acero, que no es más que hierro con carbono, al que se le puede añadir una pequeña proporción deseada de otros elementos. Se establece también una pequeña corriente en la que el agua de la atmósfera proporciona una disolución que hace que este material de hierro, que representa en cierta manera los metales, sufra algunos tipos de corrosión con respecto al tiempo. Bien, ahora vamos a hablar con respecto al procesamiento de los metales. Se dice que el procesamiento, bueno, existen diferentes tipos de procesamiento, pero vamos a hablar sobre lo más importante, que el primero sería el soldado, que se refiere a la unión de partes metálicas. Pueden ser láminas, tubos, paredes de hierro o barras, etcétera. Tras la fundición del material y aplicación de un material de relleno, que tiene un punto de fusión menor al de las partes a unir. Eh, Para la aplicación de este tipo de material de soldado se le aplica lo que es calor y puede usarse muchas fuentes de energía como rayos láseres, rayos de electrones, llama de gas. Las soldaduras también de fusión o termoplástica se llevan a cabo generalmente a raíz del contacto directo con una herramienta o gas caliente. Como segundo punto tenemos lo que es el mecanizado. El mecanizado, que es un proceso
de mención recurrente, por lo que se trata de un proceso en el que busca eliminar las porciones o piezas de metal que se quedaron al momento de hacer la fundición del material para lograr los requisitos de forma y tamaño deseados para lo que es la creación de la pieza metálica y también para su uso como producto final. Luego tenemos lo que es el marcado o estampado, que se trata de un proceso entre el procesamiento de los metales que consiste en hacer un punto, una, una punción en el metal sin llegar a agujerearlo, para formar letras, estampaciones u otros tipos de grabados. Por último tenemos lo que es la fundición, que la fundición es uno de los procesos de transformación de los metales más antiguos, donde el metal fundido, ya este se derrite o se licúa, se convierte bueno, se vierte en un molde de una forma específica y se deja secar. Es un proceso muy flexible entre el procesamiento de los metales que nos permite una amplia gama de formas complejas. Los metales que pasan habitualmente por procesos de fundición son el acero, el hierro, el oro, el cobre, la plata y el magnesio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las propiedades de estos metales. Como podemos ver, algunas de las propiedades que son muy generales en estos metales son que son muy buenos conductores de lo que son la electricidad. Y otras propiedades también que podríamos rescatar de los metales serían la maleabilidad, que es la capacidad que tienen los metales de hacerse láminas al ser sometidos por esfuerzos de presión o compresión. También son la ductibilidad, que es una propiedad de los metales que tiende a moldear y convertirse en alambres e hilos al ser sometidos por varios tipos de fuerzas. La tenacidad es otra de ellas que busca la resistencia que presentan los metales al romperse o recibir fuerzas bruscas, golpes o cualquier otro tipo de fuerza. Y por último, la resistencia mecánica, que es la capacidad que tiene el material para resistir un esfuerzo de compresión o torsión sin deformarse ni poder romperse. Como otro tipo de ejemplo, también tenemos lo que es el procesamiento de polímeros. El procesamiento de polímeros también lo vamos a definir con respecto a su estructura, que no es otra cosa de la unión de monómeros en los que nos dice la teoría. Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de muchas unidades pequeñas de monómeros. El polímero, también pueden existir tres tipos de polímeros, que son los polímeros naturales, sintéticos, semisintéticos. Los polímeros naturales son los que lo podemos encontrar en la naturaleza como tal, como pueden ser las biomoléculas eh, y que dan origen a lo que es el caucho. También tenemos lo que son los polímeros semisintéticos que han sido obtenidos por la transformación del polímero neutral, perdón, el polímero natural. Por ejemplo, el caucho vulcanizado, que componente de las llantas, que es un ejemplo que se puede hacer al reaccionar el caucho con otro tipo de material, en este caso el azufre, a altas temperaturas. Y por último tenemos los polímeros sintéticos, que son obtenidos industrialmente haciendo reaccionar el monómero correspondiente. Y un ejemplo de esto podría ser el polietileno, el nylon y otros materiales más. Luego de esto tenemos lo que es el procesamiento de los polímeros, que no vendría a ser otra cosa más que la forma que se le va a dar y cómo se va a convertir en el material finalizado. Tenemos diferentes tipos de procesamiento en lo que se respecta a los polímeros, pero vamos a hablar sobre los más nombrados o los más vistos, que vendría a ser el primero, la inyección por compresión. La inyección por compresión es una variante del proceso de inyección convencional y se realiza en un molde parcialmente abierto, en donde se utiliza una prensa, una máquina inyectora, para eh, que va cerrando completamente la pieza de acuerdo al molde. Las ventajas de este procesamiento es la reducción de la presión de inyección, reducción de la fuerza de cierre, reducción significativa de las tensiones residuales que quedan en la pieza y reducción de laveos en la pieza. La desventaja de esta inyección es que tiene un mayor coste de equipamiento y hay una menor libertad en lo que es el diseño de la pieza, ya que se tienden a utilizar moldes antes prefabricados para poder hacer esta inyección. Y no aplica también a cualquier geometría. El siguiente que tenemos es la extrusión, que es en la extrusión el material plastificado, que está plastificado por los polímeros,
fluye por una boquilla que lo conforma y el enfriamiento se efectúa a la salida de la misma en contacto con el aire, agua o superficie fría. Es decir, que en la extrusión recurrimos a lo que es el calentamiento de este tipo de polímeros. Este método es continuo y proporciona perfiles macizos o huecos de una sección transversal constante, en la que se pueden cortar eh, largas partes y estandarizadas. Por último, tenemos lo que es el moldeo por soplado y el más conocido en todas las partes del mundo, que este proceso es un proceso mediante el cual un tubo obtenido por extrusión es encerrado en un molde abierto que a continuación se cierra y es inflado para tomar la forma de la superficie del molde. Este proceso es usado para producir componentes huecos como botellas, contenedores grandes, depósitos de gasolina, de automóviles. La mayoría de las muñecas también lo usan. Pelotas, bandas, juguetes huecos e incluso están realizadas con este tipo de técnica. Por último, vamos a ver lo que son las propiedades de los polímeros, que son las que les dan ese plus en el cual podemos utilizarlo. Una de las propiedades vendrían a ser, bueno, unas propiedades agregadas, que vendrían a ser los fillers, que son unas propiedades que le permiten al material ex- eh, que sea articulado, cuya función no es sino que otra que extender el polímero y reducir su costo. Un ejemplo de esto tendría que ser las micas. Otra propiedad que se podría añadir a estos polímeros son que inhiben la degradación por polímero, del polímero por exposición a la radiación ultravioleta que vendrían a ser los estabilizantes. Y los biocidas que incrementan el crecimiento, incrementan el no crecimiento, perdón, de los hongos en los polímeros para que estos tengan una mayor higiene. Dos características más fundamentales en lo que es las propiedades de los polímeros es que estos son malos conductores eléctricos, por lo que suelen emplearse más bien como aislantes en lo que es la industria eléctrica. Por ejemplo, el plástico se usa como envoltorio de cables, también se puede usar como la cinta aislante que está fabricada por polímeros. Sin embargo, hay datos en los que nos dicen que existen algunos polímeros conductores creados en la antigüedad, por los años 70, cuyas aplicaciones aún se estudian actualmente para ver si se puede dar ese salto y los polímeros también pueden ser considerados como conductores eléctricos. Y una última propiedad de ellos es que a temperaturas bajas se tornan duros o frágiles, semejantes al vidrio, mientras que a temperaturas normales tienden a la elasticidad. Si la temperatura aumenta en su punto de fusión, algunos empiezan a perder su forma y otros empiezan a descomponerse. Otras, bueno, unas características que ya conocíamos desde antes dentro de la clasificación de los materiales era que también tienen propiedades termoplásticos, elastómeros, que no vendrían a ser otra cosa que al aplicar calor se pueden cambiar de forma y cuando deje de aplicar puede regresar a su forma normal y los otros eran que mientras yo aplico eh, alguna temperatura alta solamente va a cambiar de forma por una vez y va a ser permanentemente y no va a regresar a su forma normal. En conclusión, tenemos que los materiales tienen un comportamiento diferente con respecto a su procesamiento. Unos son más duros y otros más resistentes, e incluso otros pueden llegar a ser iguales. Todo depende de la composición química y física que se le quiera dar al material. Y claro está, bueno, que las características que el mismo material le permite hacer. Muchas gracias.